César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxito 107.1 FM. Hacemos contacto ahora con el dirigente político del Partido Primero Justicia, Juan Pablo Huanipa. Juan Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César. Mi abrazo para ti y aquí estoy a tu orden. Juan Pablo, tus condiciones de actividad política son delicadas. Estás en la clandestinidad, tienes que moverte de un lado a otro. ¿Cómo te encuentras? Es mi primera pregunta. Bueno, mira, en una situación, como ya hemos conversado, absolutamente innecesaria, absolutamente impresionante. Ya son, en estos días estoy cumpliendo ya 6 meses en esta situación. Recuerda que hoy se cumplen 6 meses del triunfo de Edmundo González y yo vine a Caracas solamente por 2 días. Y bueno, ya llevo 6 meses en esta situación sin poder estar con mis hijos y sin poder estar en mi actividad diaria. Pero bueno, consciente de que es la realidad que tenemos como país. Mucho peor la están pasando quienes están presos por ninguna razón, porque solamente salieron a defenderse o salieron a luchar por un resultado electoral o a defender una mesa o a ser testigos. Hoy están presos en situaciones absolutamente precarias. Entonces uno al final le sigue dando gracias a Dios, porque todavía por lo menos puedo hablar, por lo menos puedo utilizar mis redes sociales, por lo menos puedo comunicarme con mis hijos. Hay gente que está en peores condiciones. Aún así, estando en circunstancias tan difíciles, con algunos presos, otros en la clandestinidad, continúa una actividad política, continúa una lucha política. Ustedes están en territorio venezolano con estas limitaciones, pero por ejemplo Edmundo González Urrutia, quien logró salir del país, pues se está moviendo. ¿Qué nos puedes decir de esta gira que ha emprendido por América del Sur? Vimos que le recibieron con honores de jefe de Estado en Quito. Sí, en efecto hemos visto una gira intensa que comenzó primero en algunos países de Europa y que ahora se está desarrollando aquí en América. Bueno, estuvo ya en Argentina, en Uruguay, en República Dominicana, en Panamá. Está ahora en Estados Unidos también, está ahora, bueno, en Ecuador, va a tener un acto en este momento y mañana va a tener una actividad en Lima, en Perú. Me parece absolutamente justo que lo reciban con honores de jefe de Estado. Ese señor ganó las elecciones en Venezuela. Ese señor es el presidente electo de nuestro país. No hay duda con respecto a eso. Y no tiene duda ningún país civilizado del mundo. Todos están claros porque logramos demostrar el resultado electoral. Y creo que la gira que está haciendo es una gira que es inspiradora porque además logra que nuestros venezolanos en distintas partes del mundo se activen, y eso algunos quizás no lo ven, pero eso influye mucho en la lucha que estamos dando dentro del país, porque eso anima, porque eso entusiasma y porque eso nos hace ver que venezolanos somos todos y que todos tenemos la responsabilidad de aportar todo lo que podamos aportar para lograr que este país cambie. Juan Pablo, ¿qué tanto ha logrado Edmundo González Urrutia con estas giras y con estas conversaciones? En lo concreto, en lo puntual, ¿cómo lo podrías traducir? Bueno, en primer lugar, ese reconocimiento es importante para nosotros, pero además se convierte en mecanismo de presión, porque todo eso lo que logra es aislar más a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro sale de un acto de juramentación y rito inconstitucional en el que a mi modo de ver sale debilitado, repudiado por el pueblo venezolano y desconocido por el mundo. Y todo lo que está haciendo Edmundo en su recorrido es reforzar eso. Primero, reforzar que él es el presidente electo del país. Segundo, seguir trabajando en el aislamiento de Nicolás Maduro y en el ejercicio de presión. La presión interna siempre he dicho que es la más importante, pero tiene que estar complementada por la presión internacional. Y todo esto ayuda en esa presión que creo que en los próximos días va a arreciar en contra del dictador Maduro. ¿Por qué lo dices? Bueno, por lo que significa la realidad del mundo de hoy, por la asunción de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, porque los que lo están acompañando en la gestión, los que han sido designados para distintos cargos como secretario de Estado, jefe de seguridad, etcétera, son gente que conoce profundamente la realidad latinoamericana y están comprometidos con la situación de Venezuela.
Por tanto, yo sí creo que va a haber un incremento de la presión, pero insisto, la presión interna también es muy importante y la estamos trabajando. Creo que si logramos que esas dos presiones se unan, vamos a lograr también que sigan cediendo las bases que todavía sustentan al dictador. Así que es un reto que tenemos para los próximos días, para las próximas semanas. Juan Pablo, cuando dices presión interna, puntualmente, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de desobediencia civil, de resistencia pacífica, de lucha no violenta, de actitud de un pueblo que no se cala. Lo que hizo Nicolás Maduro el 28 de julio, de desconocer su autoridad, su mandato, su soberanía popular. Ese pueblo está indignado, César, profundamente indignado. Y ese sentimiento no ha cambiado en el pueblo venezolano. Puede ser que en algunos haya miedo, es lógico, después de que hay una persecución como la que hacen, con más de 2.000 personas detenidas, con 28 personas muertas, todo lo que sabemos que significa la represión del régimen. Obviamente se generan mecanismos a través de los cuales se intenta inocular en la gente el miedo, pero a pesar de eso, la indignación está allí y creo que es un sentimiento que te da fuerza y dignidad para seguir peleando. Así que creo que eso es lo que tenemos que desarrollar en los próximos días. La meta, evidentemente, es salir de Nicolás Maduro, que salga Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores y se instale allí el gobierno elegido por la mayoría, presidido por Edmundo González Urrutia. ¿Qué falta, además de la fractura militar, para lograr eso, Juan Pablo? Bueno, mira, el tema militar es un tema siempre complejo, es un tema que uno quisiera conocer más en profundidad. Yo siempre he dicho que algo tiene que estar pasando a lo interno de ese mundo militar que no termina de aflorar, pero el solo hecho de que Nicolás Maduro haya perdido en todos los centros donde ubicaron a los militares y a los policías para votar en la mayoría de las bases de Misiones refleja lo que estoy diciendo. También el hecho de que haya más de 150 militares detenidos refleja alguna situación a lo interno. Quizás ellos esperan que haya más movilización interna, que se generen las condiciones para actuar. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es que la gente retome todo el esfuerzo que hemos hecho de continuar en la lucha no violenta para lograr que ese resultado electoral sea respetado por el régimen de Nicolás Maduro y la presión lo obligue a salir de una presidencia que usurpa, que no le corresponde. Él no es presidente de Venezuela, él no es mandatario porque no ha recibido ningún mandato del pueblo venezolano. Es un dictador, usurpador y debe salir. Y es el esfuerzo que todos los venezolanos tenemos la responsabilidad de hacer. Juan Pablo, ¿qué falta para eso? Bueno, yo creo que tenemos que seguir logrando que haya presión interna y que la presión interna se una a la presión internacional. Creo que algunas medidas que pueden tomarse alrededor del mundo pueden ayudarnos también a ser detonantes de gestiones dentro del país para lograr el cambio político. Me refiero no solamente a lo que se puede hacer desde Estados Unidos, sino también desde otros países de América y desde la Unión Europea. Pero también me refiero a decisiones que deben tomarse en organismos multilaterales, como por ejemplo el caso de la Corte Penal Internacional. Tiene que haber pronunciamientos que nos ayuden en el esfuerzo de generar las condiciones para lograr que salga Nicolás. Juan Pablo, muchas gracias por estos minutos. Cuídate mucho, por favor. Un abrazo, César. Saludos. Juan Pablo Guanipa, desde algún punto en la clandestinidad. Ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.